Un saludo, mi nombre es José Manuel Canelón y hoy quiero compartir con ustedes acerca de la primera traducción hecha de las Escrituras. La primera vez que la Biblia fue traducida de un idioma a otro. Y para ello quisiera empezar hablando de cuál era el idioma que hablaba el pueblo de Israel. El idioma que hablaba el pueblo de Israel era el hebreo. Sin embargo, este idioma sufrió una transición para el pueblo de Israel cuando en el año 605 Nabucodonosor conquista la tierra de Israel y lleva cautivo a ese pueblo y hace que tanto este imperio como el imperio medo-persa, año 538 a.C., transculturicen de una u otra manera el pueblo de Israel y empiecen a hablar en vez del hebreo el arameo. Con el tiempo, en el año 330 a.C., un hombre llamado Alejandro Magno conquista la tierra de Israel y se hace predominante tanto en Europa como en Asia el idioma griego. Era el idioma universal de esa época, y en esas circunstancias, específicamente en el reinado de Ptolomeo Filadelfo, año 285 al año 246, este hombre toma la decisión de que se traduzca los textos hebreos del pueblo de Israel a el griego. ¿Por qué? Porque para aquella época se estaba haciendo lo que se conocía como la Gran Biblioteca de Alejandría. Y este hombre era un patrocinador de la literatura en aquel entonces. Y qué cosa más importante que dentro de la colección de esa biblioteca estuviese incluido el texto bíblico hebreo, pero traducido por supuesto al griego. Se dice que en aquel entonces el sumo sacerdote que estaba de turno, llamado Eleazar, tomó a 6 ancianos de cada una de las 12 tribus del pueblo de Israel para que hicieran esta gran labor. Eran en total 72 hombres que iban a traducir la Biblia del hebreo al griego. Y se dice que en 72 días tradujeron el Pentateuco. Ahora, quisiera hablar un poco acerca de cómo está clasificada la Biblia, pero específicamente la versión de la Septuaginta. ¿Cuál es su orden? Y quisiera empezar hablando acerca del Pentateuco o la ley. Básicamente, para la Biblia hebrea, para la Septuaginta, para la Biblia católica, para las Biblias protestantes, es el mismo orden estructural. Originalmente, en la Biblia hebrea, los libros no tenían nombre, como actualmente lo tenemos. Simplemente tenían el nombre de la primera palabra que iniciaba el texto. O sea que originalmente Génesis no se llamaba Génesis, sino que se llamaba Bereshit. ¿Por qué? Porque la palabra iniciaba con ese término, Bereshit. Y Bereshit significa origen o comienzo. Éxodos no era la palabra para el segundo libro, sino la palabra Shemó, que significa nombres. ¿Por qué? Porque ese libro comienza con ese término, nombres. Levítico no tenía el nombre de Levítico, sino el término Vayikra y llamó. Número no tenía el nombre de número, sino Bamidbar, que significa en el desierto. Y Deuteronomio no tenía el término Deuteronomio, sino Devarim, que significa palabras. Y con estos términos fue que se ubicaba cada nombre de la Biblia hebrea. Ahora, la Biblia, la versión griega, colocó términos distintos a la Biblia hebrea, como por ejemplo Génesis, Éxodos, algunos son de términos griegos y otros de términos latinos. Levítico, Número, Deuteronomio, son términos griegos más que todo. Ahora, los libros históricos, básicamente comienza igual que una Biblia protestante: Josué, Jueces, Ruth, Primera de Reinos, Segunda de Reinos, Tercera de Reinos y Cuarto de Reinos. Esto de términos reinos se refiere básicamente a Primera de Reinos es Primera de Samuel, Segunda de Reinos es Segunda de Samuel, Tercera de Reinos es Primera de Reyes y Cuarto de Reinos es Segunda de Reyes. El siguiente libro es un poco extraño para la Septuaginta, es conocido como Paralipómenos. Primera y Segunda de Paralipómenos, es básicamente Primera y Segunda de Crónicas. Después de esto tenemos Primera de Esdras. Para nosotros los protestantes sería un libro apócrifo. Después tenemos Segundo de Esdras, que es básicamente el Esdras y Nehemías que nosotros conocemos. Después de ello viene la Biblia, el libro de Esther.
Sin embargo, este libro está totalmente distinto a como lo conocemos porque tiene 6 capítulos de unas supuestas oraciones hechas por Mardoqueo para compensar la falta de algo relacionado con lo espiritual en ese libro. El siguiente libro es Judith, que significa judía. Un libro también, por supuesto, deuterocanónico. El siguiente libro es Tobías, también un libro deuterocanónico. Y después viene Primera, Segunda, Tercera y Cuarto de Macabeos. En una Biblia católica, normalmente, se tiene Primera y Segunda de Macabeos. Sin embargo, en esta Biblia se tiene Primera, Segunda, Tercero y Cuarto de Macabeos. La siguiente estructura es los libros poéticos, y entre ellos tenemos los salmos. Mientras que nuestra Biblia llega hasta el Salmo 150, en esta llega hasta el Salmo 151. Bastante interesante. Luego viene Odas y Oración de Manasés. El siguiente es Proverbio. Luego viene Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job, Sabiduría. Sabiduría es un libro parecido a Proverbios. Siracide o Sabiduría del Ben Sirá también es bastante interesante. Tiene muchos consejos bastante interesantes también. Es muy parecido también a Eclesiastés y a Proverbios. Después vienen los Salmos de Salomón. Y luego vienen los profetas menores. Los profetas menores son básicamente los mismos que nosotros conocemos, por supuesto, en nuestras Biblias. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Después de ello tenemos los profetas mayores, que son básicamente Isaías, Jeremías, Baruch, Lamentaciones, Carta de Jeremías, Ezequiel y Daniel con sus adiciones. En nuestras Biblias termina en el capítulo 12. En la Septuaginta y en la Biblia católica termina en el capítulo 14, que son unas adiciones que fueron agregadas, adiciones griegas. Y hace un total de 53 libros que conforman la Biblia Septuaginta. Espero que esto le haya interesado, sea bastante edificativo para el pueblo cristiano y sea un aporte al conocimiento de las Escrituras. Que Dios les bendiga.